La Voz de América presenta. El oficialismo se impone en las elecciones regionales de Venezuela en medio de un marcado abstencionismo. Además, la polarización obliga a una segunda vuelta en los comicios presidenciales de Chile. México expone en la ONU la amenaza de las armas de fuego a la seguridad global. Y Colombia y Ecuador acuerdan reabrir sus puentes fronterizos. ¿Qué tal? Los saludos desde Washington, soy Yasmín López. El Departamento de Estado calificó de defectuosas las elecciones de este domingo en Venezuela y dijo que no representan la voluntad popular de ese país debido a las tácticas autoritarias adoptadas por Nicolás Maduro. Nos conectamos a esta hora con Jorge Agobián, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, ¿a qué tácticas específicamente se refiere Washington? Explícanos. Yasmín, es una larga lista que se da en este comunicado del secretario de Estado Antony Blinken. Entre ellas, y voy a leerlas: detenciones arbitrarias, hostigamiento a los actores políticos y a la sociedad civil, criminalización de las actividades de los partidos de oposición. Entre otras de estas tácticas, aseguran entre ellas la manipulación de las listas de votantes y la censura persistente a los medios de comunicación. Esta declaración del secretario de Estado llega tras una declaración que nos hizo el pasado viernes a La Voz de América un alto funcionario de la Casa Blanca, que aseguraba y también auguraba que estas elecciones en Venezuela no serían ni libres ni justas. Pero hay que destacar que también llegan tras la denuncia del propio presidente Nicolás Maduro hace una semana en contra del Departamento de Estado, y aseguraba que Estados Unidos estaba conspirando en contra de estos comicios. Las dos posiciones, Estados Unidos y Venezuela, ahora están sobre la mesa mientras se esperan otras reacciones de la comunidad internacional. Vuelvo contigo, Yasmín. Jorge, muchas gracias. Y ahora pasamos a Caracas, donde se encuentra nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. Adriana, con casi 60% de abstencionismo, el oficialismo se impuso en estas elecciones regionales de Venezuela. ¿Cómo amanece tu país? ¿Qué dicen los ciudadanos en las calles? El sentir de los venezolanos es de una desconexión, de una petición de coherencia política de oposición como de gobierno, dando cuenta de esa gran abstención que se vio en la jornada de este domingo. Piden también claridad al liderazgo opositor sobre cuál va a ser la hoja de ruta a partir de este momento. Un ciudadano en Venezuela que está, como lo han dicho analistas, despolitizado y preocupado sobre la situación económica. Por ello, ha decidido abstenerse el día de ayer y porque no entiende el llamado que se le hizo a votar. Pedía explicaciones, pedía también al liderazgo respuestas. Mi llamado a todos y todas, ganadores y no ganadores, ganadoras y no ganadoras de estas elecciones, es a respetar los resultados, es al diálogo político. Con este mensaje celebró el presidente Nicolás Maduro la victoria del oficialismo en la contienda regional, una jornada con pocos electores en los centros de votación. Horas después de conocerse los resultados, el balance que hace la ciudadanía consultada por La Voz de América es el de una Venezuela que pide cambios y se desmarca de los partidos. Que ya no hay credibilidad en los políticos, ni de un bando ni del otro. Oye, porque la gente ya no confía en el sistema, ya la gente no considera que salir a votar de repente se le respeta el voto. La coalición de partidos opositores aún no da un pronunciamiento oficial, pero su abanderado a la alcaldía de Caracas, Tomás Guanipa, admitió su derrota y escribió en su cuenta en Twitter: de los resultados debemos reconocer que hay que replantear la hoja de ruta que hemos llevado hasta ahora. Tenemos el reto de estar ahí con el ciudadano, porque lo que es innegable es que este país en su gran mayoría quiere cambio. La oposición mostró sus grietas en los comicios. Incluso el líder opositor y considerado presidente interino de Venezuela por 50 países, Juan Guaidó, no participó en las elecciones del domingo, alegando falta de condiciones. Pero este lunes llamó a los detractores de Maduro a reagruparse. Un compromiso que debe encontrar unidos, unificados. Por ahora, los aspirantes opositores a las gobernaciones de Barinas y Táchira están reclamando al Consejo Nacional Electoral un recuento de los escrutinios, pues alegan tener las actas de votación que los dan como vencedores.
Para mañana se espera que la Unión Europea y sus observadores den a conocer las conclusiones y las recomendaciones sobre lo que vieron en el proceso del domingo y lo que debería hacer el Estado venezolano de cara a nuevos comicios. Estaremos atentos, Adriana, muchas gracias. Y justamente hablando de esa hoja de ruta, veamos cómo se proyecta el panorama político en Venezuela después de estas elecciones regionales. Álvaro Algarra nos reporta. Tras las elecciones de este 21 de noviembre en las que el partido de gobierno obtuvo la gran mayoría de los cargos en disputa, la politóloga Carmen Beatriz Fernández señala que la victoria del chavismo no es tan abrumadora como parece. Solamente en 5 estados del país hubo ganadores oficialistas con más del 50% de los votos, ¿no? Estos fueron estados importantes, pero ni siquiera los más importantes. Sobre el actual panorama político, la especialista aseveró que lo que le queda actualmente a la oposición es un trabajo de introspección y de asignación de responsabilidades. Es muy importante ver dónde estuvieron los errores, dónde se equivocaron y qué es lo que queda hacer de cara al futuro. Entre tanto, en las calles de la capital, algunos ciudadanos expresaron su optimismo de cara al futuro político del país, mientras que otros aseguran que no habrá ningún cambio. Yo soy optimista por naturaleza. Ojalá estos dirigentes políticos que están asumiendo el poder ahorita puedan aclarar un poco ese panorama. Continuará, será la peor situación de la que hemos vivido en 23 años. Luego de este proceso de elecciones regionales y municipales, aunque no hay una fecha definida, están previstos los comicios presidenciales para escoger al nuevo jefe de Estado una vez que culmine el sexenio que Nicolás Maduro inició en 2019. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Más de 7 millones de electores llegaron a las urnas para ejercer su derecho al voto, esta vez en las elecciones presidenciales de este domingo en Chile. Ningún candidato logró superar el 50% de los votos, por lo que los dos aspirantes se verán las caras en una segunda vuelta. Alonso Castillo nos tiene los pormenores. Los candidatos con más votos en la elección celebrada ayer en Chile fueron José Antonio Kast del Partido Republicano, quien quedó en primer lugar con el 27,91% del voto. La paz, el orden, el progreso y nuestra libertad. Y en segundo lugar, Gabriel Boric, abanderado del Partido Convergencia Social, obtuvo el 25,82% del voto. Hacia un Chile más inclusivo, más generoso, sin que nadie se quede atrás. Dados los resultados, ambos candidatos con posturas antagónicas avanzarán a la segunda vuelta, le dijo a La Voz de América la politóloga Susana Riquelme Parra. Es un resultado reversible porque la distancia es muy corta, estamos hablando de un 2% de diferencia. La experta destacó que en esta elección quedaron fuera los grupos políticos que han gobernado durante los últimos 30 años el país. Y otra sorpresa fue que el candidato Franco Parisi obtuviera el tercer lugar. Un candidato que estando fuera de Chile, no haciendo campaña de manera digital, online, no estuvo presente acá, ni siquiera vino a votar. Para el analista electoral Alejandro Tulio, más allá de las posturas de derecha o de izquierda, la clave para quien termine siendo el ganador en la segunda vuelta será quien abre el panorama hacia el centro. Quien pueda más francamente convencer de su capacidad no solo de tener un discurso electoral, sino de tener una gestión política hacia el centro, es el que tiene más terreno por ganar. Alonso Castillo, Voz de América. Las autoridades imputaron con 5 cargos de homicidio intencional a un hombre que arrolló con su vehículo a los participantes de un desfile en Waukesha, Wisconsin, dejando un saldo de 5 muertos y 48 heridos. Hasta el momento se conoce que 40 personas se encuentran recibiendo asistencia médica, entre ellos 18 menores de edad. Muchos de ellos se encuentran en estado crítico. Bien, en minutos, debate sobre el tráfico de armas entre México y Estados Unidos lidera el gobierno de AMLO en la ONU. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Decenas de indocumentados mueren cada año en su intento de cruzar el desierto de Arizona. Algunos son identificados, pero de otros no se sabe nada. Desde Arizona, Paula Díaz nos amplía. Es el momento más difícil para las familias que pierden a un ser querido en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pasan años sin conocer su paradero. Otros son hallados e identificados. De enero a noviembre de este año, la Oficina Forense del Condado Pima ha recibido restos de 202 indocumentados. Este año se han incrementado los hallazgos de centroamericanos, según el médico forense. Hemos identificado el 40%, 91 personas de los 202 de los que hemos recuperado. Y tenemos 111 que no hemos identificado todavía. Los consulados trabajan con la oficina forense en la identificación y traslado de los restos a sus lugares de origen. Algunos gobiernos asumen los costos de las pruebas de ADN y la repatriación. La identificación genética o por medio del ADN se realiza cuando no hay otras formas de identificación posibles, particularmente cuando se trata de la recopilación de restos óseos. Una vez establecida la identificación, los consulados hacen los arreglos con las funerarias para que ellos recojan los restos y los trasladen a sus países de origen. Un proceso que puede tardar hasta 6 semanas a un costo de al menos $3,400. Solamente para Sonora y Sinaloa se pueden trasladar vía terrestre, pero ya los demás es más fácil trasladarlos al aeropuerto de Guatemala o Guadalajara o México. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Cerrando el mes de su presidencia en el Consejo de Seguridad, México lideró un debate abierto cuyo tema central fue el tráfico de armas ligeras, su impacto global y la importancia de adoptar medidas para restringir su circulación. Celia Mendoza nos tiene los detalles desde la ONU. Resaltar el impacto negativo de la transferencia ilícita de pequeñas armas y la amenaza que representan para la paz y seguridad global es una prioridad de México durante su presidencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde este lunes se llevó a cabo una sesión de alto nivel presidida por el canciller de México, Marcelo Ebrard. El control de armas se necesita hacer muchísimo más. Estimamos que en América Latina, más o menos 75-80% de los homicidios y feminicidios se llevan a cabo con armas que son producto del tráfico ilícito y en las que participa mucho la negligencia de las empresas que producen estas armas, las cuales generan condiciones contraproducentes en zonas de conflicto o que atraviesan etapas de posconflicto, explicó en respuesta a La Voz de América el diplomático. A mayor disponibilidad de estas armas, menores posibilidades de controlar
los conflictos, reducir la violencia y tener paz en el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad y los representantes de 50 naciones que participaron en el debate abierto escucharon el reporte de varios expertos, entre ellos María Pía Devoto, de Armas Bajo Control. Armas Bajo Control exhorta al Consejo de Seguridad a hacer más para apoyar el trabajo de los paneles de expertos. Estados Unidos reiteró su compromiso para el control y buen manejo de armas y municiones, mientras reconoció que mucha de esta responsabilidad recae en cada uno de los gobiernos. Los embargos de armas solo son efectivos cuando son implementados por los Estados miembros. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Colombia y Ecuador volverán a abrir los puentes que los unen tras meses cerrados por la pandemia. La medida fue acordada durante una corta visita del presidente colombiano Iván Duque a su homólogo Guillermo Lasso desde Quito. Néstor Aguilera nos reporta. Los presidentes del Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, anunciaron en Quito la reapertura de las fronteras comunes, cerradas desde marzo de 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19. Hemos, como usted también lo transmitirá, acordado que el próximo 1 de diciembre se dará la reapertura de nuestras fronteras. Al abrir las fronteras, ninguna familia ecuatoriana o colombiana tendrá que pagar la extorsión de ninguna banda de delincuentes que les cobran por el paso a través de vías alternas. La seguridad fue el eje central de esta reunión, que se produjo a una semana de una nueva masacre en una cárcel ecuatoriana y luego de que el gobierno renovara por 30 días el estado de excepción debido al incremento de la violencia. Gracias por ayudarnos a transferir toda esa experiencia y ese conocimiento acumulado durante tantos años para enfrentar al narcotráfico y a las bandas de violentos en Colombia. La profesora universitaria Catalina Barreiro resaltó el análisis de estrategias conjuntas para enfrentar la amenaza del crimen organizado. La región está tomando en serio, y más los vecinos como Colombia y Ecuador, una estrategia común para poder desactivar algo que ha significado ahora prácticamente una tragedia. Ambos presidentes volverán a encontrarse en pocos días en el gabinete ministerial binacional que prevé realizarse en Colombia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En breve, fuertes multas tendrán que enfrentar quienes se nieguen a seguir las regulaciones anti-COVID en Miami. Volvemos con más. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social, y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Se acercan
acercan las fiestas de fin de año y las autoridades de salud en Estados Unidos continúan exhortando a la población a vacunarse contra el COVID-19. Jacopo Luzzi nos presenta el panorama. Se espera que los estadounidenses viajen esta semana a niveles prepandémicos para visitar seres queridos el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, las tasas de infección por COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y las reuniones conllevan riesgos, ya que un 26% de los estadounidenses no ha recibido una sola dosis de la vacuna, dicen las autoridades. Lo que nos preocupa es la gente que no está vacunada, porque lo que están haciendo es que son la principal fuente de la dinámica de la infección en la comunidad. Algunas estrategias para aumentar la tasa de vacunación se encuentran con obstáculos. De hecho, la administración Biden dijo que detendría por ahora los planes para implementar un mandato de vacunación en el lugar de trabajo para empleadores con 100 o más trabajadores, en espera de una impugnación judicial. Ahora, lamentablemente, se ha convertido en una lucha política a nivel nacional. Veremos a algunos gobernadores tratando de posicionarse en este tema, como se ha visto en Florida. Los mandatos de vacunación y las restricciones para limitar la circulación del virus causan protestas en países distantes como Holanda, Australia y la isla de Guadalupe, territorio francés en el Caribe, donde las medidas del gobierno causaron disturbios, incendios y saqueos. Un toque de queda fue activado en la isla, mientras el gobierno francés enviará al territorio de ultramar un contingente de 200 policías. Puede escalar, puede salirse de control. Hoy ya no tenemos el control de nada. Jacopo Luzzi, Voz de América. Entre tanto, en Miami, las autoridades preparan medidas de bioseguridad ante la gran afluencia de viajeros con motivo del Día de Acción de Gracias este jueves. José Pernalete nos dice que los pasajeros reacios a las recomendaciones se enfrentarán a costosas amonestaciones. En los próximos días comienza la movilización en todo el país de viajeros por el Día de Acción de Gracias. Según la Agencia de Seguridad y Transporte, TSA por sus siglas en inglés, se espera que más de 2,5 millones de pasajeros transiten a diario en las terminales aéreas de Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades advierten multas de hasta $45,000 a quienes no lleven mascarillas en el terminal o en los aviones. El objetivo es evitar un rebrote de coronavirus. Después de muchos esfuerzos, millones de familias finalmente podrán disfrutar de las vacaciones y volver a viajar a pasar las fiestas con familias y amigos. Pero no olvidemos que la pandemia no ha terminado y que necesitamos seguir protegiéndonos con la vacuna y el uso de máscaras. Advierten cero tolerancia en el Aeropuerto Internacional de Miami. Respeto a las normas federales de restricción. Incluso se puede prohibir vuelos aéreos de por vida a quienes incumplan las reglas. A nivel nacional se han registrado 5,300 incidentes relacionados con la negativa del uso del tapabocas. Que no vale la pena perderse el vuelo, llegar tarde a Navidad con la familia o quedarse por fuera de un viaje de vacaciones simplemente por no querer ponerse la máscara. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pasamos ahora a Guatemala, donde nuestra corresponsal Eugenia Sagastume nos informa que a pesar de la escasez de vacunas contra el coronavirus, el gobierno ya tiene un plan para seguir inmunizando a niños y adolescentes. Después de afrontar escasez de vacunas Pfizer y Moderna autorizadas para la inmunización de menores entre 12 y 17 años, Guatemala recibió un nuevo lote que le permitió retomar el proceso. Reiniciamos muy rápidamente la distribución de las vacunas en todos los centros de vacunación del país para que la población entre 12 y 17 años de edad y mujeres embarazadas puedan continuar vacunándose. Sin embargo, los niños de 6 a 11 años serán vacunados hasta el año que viene, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei. Estamos ahorita tratando de negociar 2 millones de ya la dosis especial de Pfizer para niños. Esperaríamos tener respuestas en el mes de diciembre para arrancar en enero. Pero asegura que eso no retrasará el plan de retomar las clases presenciales. Seguimos con el regreso a clases el 15 de febrero. Por supuesto que hay que hacer una evaluación el 15 de enero. Mientras tanto, autoridades del Ministerio de Educación aseguran que para regresar a clases no será obligatoria la constancia de vacunación. El Ministerio de Educación no ha emitido ningún lineamiento con respecto a que se tenga que requerir algún tipo de documento específico.
A la fecha, 287.000 menores han recibido una dosis y 89.000 ya cuentan con el esquema completo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Este lunes, la principal diplomática estadounidense en El Salvador, Jeanne Maines, anunció que abandonará ese país ante los ataques que recibe a diario por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Maines dijo que el futuro de las relaciones entre los dos gobiernos depende de San Salvador. La diplomática aseguró que retomará su cargo en el Comando Sur. Viene al volver, después de años de ausencia, Julieta Venegas regresa a los escenarios con nueva gira musical. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La cantante Julieta Venegas está de gira por Estados Unidos y habló con nosotros sobre su música, que muchas veces envía un mensaje de reivindicación social a través de sus letras. Anthony Belchi nos comparte más de su encuentro con la artista. La cantante Julieta Venegas se encuentra inmersa en una gira por Estados Unidos después de más de 2 años de parón obligatorio por la pandemia. Un tiempo que, según dice, le ha enseñado a valorar aún más las cosas cotidianas. Apreciar los momentos, apreciar las amistades, apreciar los encuentros, más que nada. Algo que teníamos como tan normalizado. Regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo y haciendo un repaso a algunos de los éxitos más sonados, como el popular Limón y Sal. Sus canciones van desde el pop hasta el reggaetón, pasando por el hip hop. No reniega ningún estilo musical y se atreve a todo. O sea, yo no creo que haya un estilo al que hay que casarse y yo nunca he sido muy fan yo siempre he sido muy fan de mezcolanzas. Pero hay algo que no le gusta, que sus canciones se entiendan como una crítica política, porque dice sus letras son un reflejo de sus emociones. Yo creo que cuando la música tiene ese tipo de, digamos, como de discurso, tiene que ver con la persona, ¿no? O sea, para mí las canciones tienen que venir muy de la profundidad de las personas. Asegura que es feliz viviendo al margen de la política, aunque admite que algunos de sus temas sí que son una reivindicación social. Yo no me veo haciéndolo porque soy más emocional que racional para escribir, entonces no creo que sea una temática. A veces sí se ha rozado algunos temas de mis canciones con el tema, no sé si político, pero por lo menos social. Un compromiso con las causas sociales en América Latina que la ha llevado a ser nombrada embajadora de buena voluntad por UNICEF y por el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y ahora los dejamos con el eclipse parcial lunar más largo de los últimos 580 años de este fin de semana. 3 horas y 28 minutos duró este fenómeno astronómico que tiñó la luna de rojo. El eclipse pudo apreciarse en casi todos los continentes. Les agradecemos por su sintonía.